retoma algunas de las cuestiones que ya vimos antes, ¿no? En las lecturas anteriores con este libro de la investigación, de la filosofía de la investigación científica y el de Sartori, ¿no? Aunque ya se mete más con, como decía ahorita, con cuestiones más lógicas de cómo ir construyendo nuestras hipótesis, cómo ir construyendo el objeto de investigación que nos interesa a nosotros, investigar toda la cuestión de las variables, ¿no? La variable dependiente, la variable independiente, la construcción de distintas, cuando una hipótesis no es suficiente y hace falta construir más hipótesis, ¿no? También la relación entre las mismas variables independientes, o sea, sí, o sea, si se dan cuenta, solo el hecho de construir la propia investigación, o sea, de hacer un propio protocolo de investigación, pues conlleva un trabajo difícil porque en realidad no está investigando todavía nada. O sea, la propuesta del texto en realidad es simplemente construir un protocolo de investigación, pero en realidad no te estoy diciendo cómo investigar todavía, ¿no? Entonces, nada más eso es hacer el protocolo de investigación, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, es un rollito. Pero bueno, como les decía en la clase pasada, muchas de estas cuestiones las van a ir haciendo por, digamos, de manera automática y por lógica cuando ustedes vayan haciendo su propia investigaciones, ¿no? O sea, de hecho, hasta al final del texto, de este texto, una de las cosas que dice es, bueno, esto los investigadores ya lo han hecho de toda la vida, solamente que aquí lo único que estoy haciendo yo es ponerlo de manera lógica para que se entienda, ¿no? Pero por lo regular, eso ya se va aprendiendo, digamos, conforme uno va haciendo este tipo de trabajos. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera participar, quiere empezar participando con alguna cosilla, que levante la mano. A ver, la compañera Diana Revilac, por favor. Bueno, como usted dice, creo que como que la intención del autor era poner lo de las tablas de verdad y todo eso como en una forma mucho más simple y mucho más entendible. Y creo que la mayoría concuerda en que esta fue como de las lecturas más sencillas de leer. O sea, al menos yo la entendí como muy fácil todo lo de la simplificación, en qué se diferencia el método comparado con lo cualitativo y lo cuantitativo. O sea, honestamente a mí me pareció muy interesante y con palabras muy sencillas, o sea, y además muy metódico, usando las gráficas y las tablas y todo eso. Creo que fue muy fácil de entender y honestamente ha sido como de las lecturas que más me ha gustado. Ah, qué bueno. Yo pensé que igual se les hubiera hecho un poco más difícil, pero qué bueno que a ti no. Entonces, o sea, ¿qué podría decir que es como que lo que más te dejó de la lectura? Probablemente lo de las tablas de verdad, yo no tenía idea de que, o sea, el método comparado era como tan metódico. Me agradó mucho cómo lo pone así, matemáticos, o sea, porque en un punto multiplica las palabras y genera códigos para englobar categorías completas o configuraciones, creo que les llama. Entonces, eso al menos a mí me facilitó mucho la comprensión del tema y creo que fue como a lo que más le presté atención. Me alegro. Qué bueno que entonces te fue útil. La compañera Gaby Olivares también quiere participar. Bueno, pues a mí también me pareció muy interesante la lectura, pero a mí, a diferencia de Diana, sí se me hizo muy complicado por la cuestión de analizar las tablas, porque pues el autor nos menciona pues en un principio todo de lo que trata la necesidad de entender un tema, de buscar parecidos o ciertas tendencias que el tema de investigación pues vaya a abordar, y pues nos hace como un pequeño resumen acerca de lo que es la investigación cualitativa y la investigación comparativa, pero sobre todo para entender las causas y efectos que trae hacer una investigación. Y en cuanto a las tablas de la verdad, pues siento que es un proceso algo largo, que si bien en ciencias políticas se puede estudiar,
muchas veces también el autor mencionaba que hay que hacer estudios estadísticos para poder determinar los casos, porque decía que cuando tú haces una investigación puede ir de 1 a 50 casos. Entonces, si tiene más de 50 casos, excedes pues no sé, tu rango. Y si tienes menos de, no sé, de ese rango, no sé, de 1 a 6 o de 1 a 10, nos hablaba acerca de cómo elegir no sé, creo que era un presidente afroamericano, ¿no? Y te decía que si que tenías que ver qué ibas a estudiar de ese caso. Si ibas a estudiar la relevancia histórica por el hecho de que la persona fuera afroamericana, si ibas a estudiar la cuestión de que pues que no se había elegido este tipo de representantes y todo eso. Entonces, pues sí, eso de las tablas de la verdad sí me causó un poco pues es que a mí se me hace un poco, no sé cómo explicarlo, pero sí me pareció muy interesante porque pues casi siempre nosotros leemos este tipo de textos, ¿no? Y yo nunca me había preguntado de dónde sacaban todos esos datos. Yo pensé que todo lo hacía un estadístico o un matemático, pero pues no, también lo hacemos nosotros. Eso me dio mucha risa. Sí, claro, también tenemos que chambear, tristemente. Sí, o sea, lo que dice al principio de la lectura, ¿no? O sea, el caso del método comparativo, los casos del método comparativo, por lo regular, son casos muy, muy, muy pequeños, no es un gran número de casos el que se elige para hacer comparación. Ya cuando es un gran número de casos, entonces sí, lo que dices es que entra la estadística y todo este rollo, ¿no? Eh, pero bueno, por eso tengan como muy en cuenta, porque acuérdense que ustedes van a hacer un trabajo comparativo al final de este semestre, que solo van a ser dos, ¿no? O sea, van a ser dos países los que van a comparar, ¿no? No quiero que comparen como toda una región o un rollo así, ¿no? Sino dos países nada más. Y pues que les sirva como de práctica, ¿no? Y quizá después para la tesis o no sé, bueno, no sé cómo se quiera titular cada uno de ustedes, pero bueno, yo creo que les va a ser útil de cualquier manera. También la compañera Joana quiere participar. Sí, ya, igual, o sea, me pareció como más digerible la primera parte de la lectura, porque en algún momento los cuadritos me confundieron mucho y así, pero intenté, ¿no? Analizar un poquito, y pues bueno, yo me quedo igual con una parte de, cuando habla de los fines, ¿cómo se llaman? Así, los fines de la investigación comparativa, considero que es importante cuando dice que, bueno, al momento de explorar, ¿no? Para saber qué vas a investigar, pues vas a explorar acerca de qué vas a hablar, y también de la parte de la interpretación, cuando dice que tienes, o sea, que hasta dentro de lo que vas a investigar hay como tipos, ¿no? Y da el ejemplo de las revoluciones, que hay unas bueno, dentro del rango de las revoluciones también hay tipos de revoluciones, entonces es importante igual tomar en cuenta en esos aspectos históricos los tipos, ¿no? Como da el ejemplo de la Revolución Francesa, y, por ejemplo, puede ser la Revolución Mexicana, aquí, pues, fue considerada a veces, bueno, hay unos autores que dicen que no es una revolución, ¿no? Hay otros que sí, y bueno, hay una discusión enorme, pero hasta en esos rollos te tienes que meter para investigar, ¿no? O sea, para poder comparar, está muy complicado. Es un rollo muy grande. Sí, ahí es donde ustedes van a tener que empezar a tomar decisiones. En toda investigación, pues se tienen que tomar decisiones en el sentido de que, ¿qué conceptos, por ejemplo, tú dices de revolución, ¿no? ¿Cuál es el concepto que a mí me va a servir para estudiar mejor el propio objeto que yo quiero, que a mí me llama la atención, ¿no? Y que yo le estoy haciendo preguntas. Me acuerdo en la maestría había una compañera que ella estaba investigando sobre cómo en los videojuegos, en específico en Assassin's Creed, se construía una especie de discurso sobre la libertad, ¿no? Y estaba muy interesante
Y al principio, pues como todos en la maestría, pues no teníamos mucha idea de qué conceptos íbamos a utilizar. Y me acuerdo mucho de una discusión cuando empezamos a hablar del concepto de libertad, ¿no? Porque si ya hablaba de libertad, pues tenía que decidir qué concepto de libertad iba a utilizar para su investigación, ¿no? Y entonces, de repente salió por ahí el concepto de libertad liberal, ¿no? Esta de libertad que pone en el centro al individuo. Y pues de repente ya dijo, no, es que tampoco me convence del todo. Y empezó a buscar autores que hablaran sobre la libertad. Y ahí ella tuvo que elegir sobre qué libertad era la que ella iba a hablar, ¿no? Y elegir siempre es feo porque elegir implica descartar. A veces queremos todo, pero pues no se puede tener todo y entonces tenemos que ir deshaciéndonos de algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, son de las partes que ustedes van a tener que ir tomando decisiones durante su propia investigación, ¿no? También la compañera Magali Castillo había levantado la mano. Sí. Bueno, yo también, igual que Joana, la parte que más me llamó la atención fue lo de los fines de la investigación. O sea, aparte de que sí, como todos los demás compañeros, llegué a la conclusión de que fue más digerible, pero creo yo por el hecho de que te pone más ejemplos de, bueno, te pone el caso de que en una fraternidad sucedió esto y de lo de lo de la escuela en los distritos y los estados que protestaron. Entonces, de alguna manera, eso ayudó un poco más a hacerlo comprensible. Y bueno, lo que me llamó la atención fue el fin de explorar la diversidad. Y esto es porque se tiende, hay algunos que se tiende a asumir una uniformidad o generalidad. Entonces, me llamó la atención del caso que da sobre la fraternidad. O sea, al final de cuentas, todos creemos que te llevas bien con una persona por una sola razón, cuando hay diferentes razones por las cuales te puedes llevar bien con esa persona. Hay más condiciones para llegar a ese resultado. Entonces, en este caso de la fraternidad que decía, sí, se llevan bien, pero ¿por qué razón? ¿Porque hacen rituales o porque conviven diariamente? Entonces, creo que es una parte también en la cual debemos poner atención si queremos hacer esto. No generalizar, sino ver más allá, ver más variables. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Que habla del texto, ¿no? De cómo diferentes causas pueden provocar el mismo efecto, ¿no? Y es que luego sí nos quedamos con la idea de que es solo una causa la que causa ciertos efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué la gente votó por AMLO, no? O sea, las causas pueden ser muy diversas, aunque el resultado sea el mismo, el hecho de haber votado por él, pero las causas pueden ser muy, muy, muy distintas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que para mí AMLO representa el cambio, ¿no? Y a lo mejor hubo otros, también un gran porcentaje que a lo mejor votaron por AMLO no porque representara el cambio, sino porque era lo menos peor, ¿no? Y yo me incluyo entre ellos. Entonces, a los mismos resultados pueden tener distintas causas y eso es importante. Por eso es importante todo este rollo que nos da el texto digamos, de probar diferentes hipótesis, ¿no? De ir probando diferentes hipótesis para, pues para no caer en errores y en simplicidades, ¿no? También está el compañero Eric Hernández, quería decir algo. Sí, profe. Perdón, me andan preguntando que si ya voy a comer. Ok. Bueno, también es importante resaltar esta parte de la lectura. Igual como los otros compañeros, considero que esta está un poquito más fácil de digerir, ya que siento que está explicada de mejor manera y te la da como por pasos. En este caso de cuál es el objeto en qué se enfoca los métodos comparados por medio de la diversidad y también la cuestión del investigador cualitativo. Te plantea como esas dos diferencias entre el investigador cualitativo y el comparativo, que por ejemplo el cualitativo yo lo entiendo como
como que pone el ejemplo de los taxis. O sea, solo entrevista para así poder explicar el fenómeno del conductor de taxis. O sea, no profundiza. Y eso es lo que nos dice la lectura, que es esa gran diferencia, que mientras que uno solo ve como las cuestiones generales para poder dar una explicación, el comparativo se abre las puertas para ver como esa profundidad, y la misma lectura lo dice, que el investigador comparativo, perdón, busca familiarizarse con los casos que va a investigar, profundizarse para así tener como mejores respuestas, y que tiene que tener un número limitado de casos porque va a llegar un momento donde ya van a ser tantos y no va a poder dar como las explicaciones a cada uno de estos casos. Igual, pues, como compartía Magali, como los fines de la investigación, que es explorar la diversidad para ver como todas las cosas que existen que llevan a una misma respuesta. Y lo mismo ponía al principio de la lectura este ejemplo, como las manifestaciones por X situación, y que de unos lados reaccionaban de esta manera y de otros de esta manera, pero que al final estas reacciones encaminaban a una sola, que eran como las manifestaciones o la inconformidad. Y el mismo autor decía que se tenía que explicar el contexto que se manejaba tanto de una parte como de otra para llegar a esta misma respuesta. Y igual otras cuestiones que se me hicieron interesantes era como la cuestión que tenía como el subtítulo de progresar la teoría, que decía que como aquí se trabajaban marcos teóricos, creo era, para así poder plantear como una respuesta, pero la diferencia que era que dentro de la diversidad, estos marcos teóricos se podrían ir moldeando con base se tenga la información obtenida de los casos, y que en otras partes no se podía hacer. Entonces, conforme iba aumentando la investigación, estos marcos teóricos se podían ir modificando, y lo que usted comentaba, ir descartando ciertas cosas para que la investigación, en este caso, sea exacta. Y ya, sería todo. Sí, es que bueno, Rajin sí es como una especie de gran investigador sobre el asunto comparativo que creo que da luz, ¿no? Y en la próxima lectura que vamos a tener, Rajin va a volver, aunque no directamente, pero vamos a volver a ver algunas cuestiones que por ahí propone Rajin, aunque todavía no están puestas precisamente en esta lectura, ¿no? También está la compañera Pamela Benítez. Sí, bueno, a mí me gustó mucho la lectura porque, sobre todo la parte de tablas de verdad, como ya mencionaron mis compañeros, porque yo lo ligué más a, o sea, el proceso de investigación, los pasos para un proceso de investigación como tal. Me gustó que contemplen la diversidad y que dentro de estas tablas de verdad yo ligué, pues, el ejemplo que puso, que se pudo haber analizado con los silogismos categóricos. O sea, bueno, yo siento que para poder hacer no sé si lo menciona más adelante en los demás capítulos, pero siento que sí va por ahí porque tiene que ver con lógica. Entonces, a partir de las tablas de verdad y una vez teniendo las consecuencias causales de cada caso, siento que a partir de estas causas puedes hacer más completa la investigación. Si bien no comparativa, tal vez ahí ya podría ser del lado cualitativo, meter estos silogismos para tener algo más objetivo y tal vez como el núcleo de la causa de la causa. No sé si me entendí bien. Sí, claro. O sea, digamos, ¿de dónde vienen aquellas variables que están causando este fenómeno, ¿no? Que nosotros estamos estudiando? Luego también estaba el compañero Diego Alejandro. Bueno, pues compartiendo un poco mi opinión sobre esta lectura, ya lo han dicho mis demás compañeros, también se me hizo una lectura muy digerible. En lo personal se me hicieron más pesadas las de Sartori, pero creo que para haber leído a Sartori, pues se complementó muchísimo con esto, porque fue más fácil entender el contexto y el punto de vista que maneja cada autor. Yo me centro con la idea cuando menciona al inicio sobre la investigación comparativa y dice que el fin de la investigación es explicar la diversidad existente entre un conjunto particular de casos. Después de ello señala el ejemplo de
cuando en el Fondo Monetario Internacional empezó a poner el ejemplo de la austeridad. Y pues es muy relevante ese contexto porque pues evidentemente muchos países entienden diferente el concepto de austeridad y lo entienden y lo llevan de una manera muy, pues, muy diferente. Digo, comparándolo actualmente, digo, pues el gobierno de López Obrador, pues hemos dicho, ¿no? Que íbamos a entrar en una austeridad republicana, pero pues hay que entender qué es la austeridad republicana para él en el contexto de México del siglo XXI, a no ser una austeridad que pueda haber en un gobierno socialista como Cuba. Creo que sería interesante manejar esas variables. Y pues sí, evidentemente las reacciones que tienen, como había mencionado, en las cuestiones de la austeridad, que podría provocar huelgas, podría provocar disturbios, incluso huelgas que iban a liderar en este caso los sindicatos. Otra parte de la cual me quedo es igual con la idea de las revoluciones y muy diferenciado de una revolución a lo que él señala con un golpe de que la revolución se va a centrar a un cambio social. Y pues sí, digo, de mi parte yo me centro con la idea que la Revolución Mexicana pues sí fue un cambio social, porque pues relativamente se pudieron dar cuenta en el siglo XX la idea que desechara un gobierno dictatorial como el de Porfirio Díaz. No podríamos decir que hubo un cambio en el ámbito de gobierno, porque pues si lo vemos en este caso, Madero siguió teniendo a muchos porfiristas en su gobierno y eso fue lo que provocó que pues obviamente lo derrocaran, ¿no? Y yo considero que fue un cambio social porque pues se dieron cuenta que podría surgir o podría existir una idea de democracia, podría haber no solamente una persona encargada de mantener el gobierno hasta que muriera, sino que pues obviamente hubo un cambio hacia la forma de gobierno anteriormente a dictaduras que podemos ver como Juárez, considerado un dictador, igual en el caso de Díaz, y creo que eso es con lo que yo me quedo. Sí, o sea, esta parte creo que es muy importante, o sea, cómo una misma situación puede ser diferente en distintos lugares dependiendo de su propio contexto, ¿no? Lo de la austeridad creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, igual podríamos agregar, por ejemplo, ahí lo que decías de la austeridad, perdón, a Europa, ¿no? O sea, porque en Europa también hubo una especie de políticas de austeridad durante los últimos años, aunque ahora parece que están dando vuelta a eso. Pero en los países del sur de Europa hubo políticas de austeridad casi impuestas por los países del norte de Europa, ¿no? Entonces, claro, era una austeridad que allá le llamaron austeridad neoliberal, ¿no? Y que en realidad lo que se dedicaba a recortar o a ser austero era en términos sociales, ¿no? Vamos a recortar en salud, vamos a recortar en educación, vamos a recortar en cultura, vamos a recortar en etcétera, 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 ¿no? Se supone, si hablamos también de austeridad en el caso mexicano, se supone que también hay una austeridad, aunque sería diferente en el sentido de que lo que se propone hacer, se supone, López Obrador, sería hacer una austeridad desde arriba, ¿no? No esta austeridad con las capas más bajas sociales que van a sufrir porque haya recortes en salud o porque haya recortes en educación, sino que haya recortes en términos de salarios de los grandes funcionarios, que haya recortes, por ejemplo, en gastos superfluos en las instituciones, ¿no? Que de repente quieren gastar no sé cuántos miles de pesos en comprarse unos chocolatitos para la reunión de la tarde, cositas así, ¿no? Entonces, ahí habría como esa diferencia, ¿no? Entonces habría que, en este caso, por ejemplo, definir qué tipo de austeridad uno quiere hablar, ¿no? Para entonces poder amoldar bien el concepto de la propia realidad que a uno le interesa, ¿no? Entonces, una de las cosas que Rayín dice es esta cuestión, ¿no? De que, digamos, esta investigación que va a destacar la diversidad, pues, digamos, al permitir que haya diferentes casos en los que nosotros hipotéticamente podamos aplicar una misma categoría, pues lo que nos va a permitir es distinguir precisamente esa categoría de otras, ¿no? O sea, como con el ejemplo ahorita de López Obrador y de Europa, ¿no? Y de las políticas de austeridad en Europa.
como el caso de la revolución. No es lo mismo, no fue lo mismo la revolución, por ejemplo, la revolución rusa, ni la revolución francesa, ni la revolución mexicana, ¿no? Cada una tuvo sus propios factores y como bien decían hace rato, ¿no? O sea, hay autores aquí en México que dicen que sí fue una revolución, pero que luego se detuvo ese proceso revolucionario y se dieron pasos atrás, ¿no? Etcétera. En la Revolución Francesa, por ser una especie de paradigma, digamos, a nivel mundial, que sí llegó a trastocar muchas cosas, se pueden a lo mejor rescatar ciertas cuestiones que a lo mejor nosotros podemos decir de ella, es que sí implicó un cambio social mucho más fuerte, ¿no? O sea, porque terminó por destruir prácticamente lo que fue el sistema feudal, ¿no? Aunque ya estaba sufriendo ciertos debilitamientos, etcétera, eso termina por destruirlo de manera total. Y años antes, un poco años antes, la revolución de las 13 colonias en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que nosotros podamos comparar en esta diversidad nos permite entonces ir afinando ciertas categorías, ¿no? Que nosotros podamos ir, digamos, puliendo las categorías para que nos puedan servir mucho mejor. Y no nada más a nosotros, porque a lo mejor de repente alguien ve su investigación, porque, no sé, bueno, supongamos que ya hicieron su tesis y con lo que sucede con las tesis que nosotros hacemos aquí en la universidad es que nosotros le damos una copia a la universidad y la universidad es una copia digital y es una copia escrita. Al menos en Acatlán, ya no sé cómo es en otras facultades. Y eso era cuando yo hice la tesis en la licenciatura, ¿no? Pero se quedaba una copia digital y se quedaba una copia escrita. Entonces, si alguien llegaba de repente y decía, pues a mí me interesa investigar tal cosa, ¿no? Voy a la biblioteca a ver qué tesis hay hecha sobre esto, ¿no? Entonces, de repente sacan la tesis del compañero Diablo Alejandro, ¿no? Y entonces la empiezan a leer y dicen, mira, este cuate ya se tituló hace 10 años, ¿no? Y escribió sobre esto, a ver qué dijo, ¿no? Mira, este concepto yo no lo había visto en otro lado y creo que me puede funcionar igual a mí también para explicar lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, piensa que también pueden ir aportando, a lo mejor no nuevas teorías, ¿no? Porque a nivel licenciatura, bueno, eso es difícil, pero sí que ustedes aporten a lo mejor ciertos instrumentos de estudio, ciertos instrumentos para la investigación, ciertos conceptos para la investigación, ¿no? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Sus tesis, o sea, si se meten ahorita, por ejemplo, allá Tesis UNAM y ponen a Uma Abraham Sánchez, van a salir ahí mis tesis, ¿no? No lean la de licenciatura porque no estoy muy orgulloso de ella, pero pueden leer la de maestría. Estoy un poquito más satisfecho con esa, ¿no? Y a ustedes les puede servir, ¿no? Como para ir buscando cómo construir su propia investigación, ¿no? Y además, digamos, también otra cosa para que sirve esto de la comparación en la diversidad es para explicar por qué sucede eso en este caso y por qué en otros casos no sucede lo mismo, ¿no? O sea, por qué en el caso de la Revolución Mexicana la revolución se detuvo, si es que aceptamos esta hipótesis de que la revolución se detuvo, y por qué en otros casos la revolución sí fue un éxito en términos de cambio social, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos investigar la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, que fueron casi al mismo tiempo, ¿no? La Revolución Mexicana unos pocos años antes que la rusa, pero hay un periodista, o hubo un periodista, John Reed, no sé si han leído un libro que se llama 10 días que estremecieron al mundo, donde él hace una especie de, pues es todo un trabajo periodístico de la Revolución Rusa, ¿no? Muy, muy interesante, porque incluso hay una parte donde él está a punto de ser fusilado, ¿no? Porque lo confunden ahí con uno de los enemigos, ¿no? Etcétera. Pero el mismo John Reed hace un trabajo sobre la Revolución Mexicana, ¿no?
Entonces, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero igual podría como servirnos, por ejemplo, ese tipo de textos para decir, bueno, o sea, ¿qué sucedió viendo el trabajo de John Reed, qué sucedió en Rusia y qué sucedió en México para que fueran diferentes revoluciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo podría decir es que la Revolución Rusa fue dirigida por intelectuales, ¿no? Por intelectuales marxistas, además, ¿no? Que tenían más o menos claro de a dónde quieren llegar, ¿no? Y en México fue más bien dirigida por caudillos que no necesariamente eran intelectuales y que no tenían ese tipo de lecturas como las que tenían los dirigentes revolucionarios en Rusia, ¿no? Entonces, eso puede ser una de estas cuestiones que hizo diferencia, ¿no? Pero habría que buscar muchas más, ¿no? No podríamos decir que solamente está esa, ¿no? Porque sería muy reduccionista. Entonces, son una de las cosas que este tipo de investigaciones nos puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, digamos lo que se va a tratar de examinar van a ser patrones de parecidos y patrones de diferencias, ¿no? No sé, a ver, aquí quiero hacer que vayan participando más, pero quiero hacerlo de dedocracia, o sea, que mi dedo va a elegir quién va a participar. Para hacerles una pregunta muy sencilla, no se espanten. A ver, ¿quién sale por aquí? Alguno de los que nunca haya escuchado participar. Am, ah, 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 ah. A ver, el compañero Iván Cerón. A ver, ¿a ti suponiendo que vas a hacer una investigación comparativa, ¿no? Suponiendo que ya estás haciendo tu investigación comparativa. ¿Qué tipo de fenómeno a ti te gustaría? O sea, porque supongo que como internacionalista ya tienes fenómenos que a ti te interesan, ¿no? Que tú dices, mira, los movimientos sociales me interesan, o o los partidos políticos me interesan, etcétera, ¿no? ¿A ti qué fenómeno te interesaría investigar? Bueno, ahorita en este momento estoy eh, investigando lo que es la desglobalización. Estoy analizando partiendo de la globalización y una mundialización de la economía, viendo si realmente hay una desglobalización en el mundo o solamente es una transición en en esta globalización. Más o menos estoy investigando eso en este momento. Ok, entonces, digamos, ya partes de dos conceptos, ¿no? Al menos ahorita que te escuché, o sea, el de mundialización y el de desglobalización, ¿no? Que tendrías que entonces también definir globalización, digamos, como una especie de dualidad, ¿no? ¿Cómo definirías mundialización y cómo definirías desglobalización? Ahorita estoy, bueno, en globalización, lo estoy tomando desde un punto de vista económico. La mundialización económica la estoy basando en que está enfocada, ¿cómo lo diría? Abarca más temas que los que abarcaría una globalización en esto de mundialización, y lo de la desglobalización, pues ahorita estoy investigando eso junto con lo que he visto en otras clases. Pues me parece que es una disminución en la interdependencia de los estados, y obviamente es la disminución en la economía, ¿no? Y bueno, sí, básicamente. Ok, ¿y tienes alguna idea de algún caso en específico que a ti te gustaría investigar? O sea, que a los que vayas, un fenómeno a los que vayas a aplicar estos conceptos. Bueno, es que ahorita nada más estoy investigando estos temas. Estoy, Okay. como dice, estoy
partiendo apenas de los conceptos, ¿no? Ok. Como ya tenemos pues todo esto, estos temas en todas las materias, pues partiendo igual de la pandemia, ¿no? De estos efectos que ha causado. Entonces, la pandemia más las guerras comerciales, más lo del petróleo, pues deriva en esto de la desglobalización o si siguen una globalización o así. Ok. Entonces, bueno, aquí con el ejemplo del compañero, o sea, tenemos dos conceptos, ¿no? Aunque todavía no hay como los casos que quisiera el compañero investigar, sí hay dos conceptos a partir de los cuales quiere partir, ¿no? Pero muy seguramente podría ser un estudio comparativo, ¿no? O sea, ver, pues, por ejemplo, cómo está actuando la desmundialización no sé, en la Unión Europea y cómo actúa la desglobalización en América Latina, ¿no? Por poner un ejemplo así que de repente se me ocurre. O dos países de América Latina o dos países de la Unión Europea, ¿no? O sea, lo que me interesa aquí también es que ustedes vean que estos conceptos deben ser aplicados a un objeto de investigación, ¿no? Y que en realidad, aunque al principio puedan parecer iguales, ¿no? Precisamente el objetivo de la investigación comparativa es ver la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Porque a lo mejor, yendo un poco al ejemplo de las extremas derechas, ¿no? Que a mí me interesa mucho, que es, ¿por qué la gente vota por las extremas derechas, ¿no? O sea, ¿por qué si tienen un discurso, pues, pseudocientífico, si son racistas, si son, antimigrantes, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué las personas votan a estos, ¿no? Aunque es un fenómeno que más o menos se da a nivel internacional, ¿no? Pienso en Brasil, pienso en Estados Unidos, pienso en España, pienso en Hungría, pienso en Austria, en Alemania también los de Alternative for Deutschland, ¿no? Aunque no gobiernan, pero están teniendo una participación muy importante, ¿no? En el Reichstag. Entonces, al principio podrían parecer iguales, ¿no? O sea, tú dices, aquí hay algo que se parece, como por mera intuición, ¿no? O sea, la intuición sí es como muy necesaria en la cuestión de la investigación, ¿no? Al menos al principio. Y después uno, ya eligiendo dos casos, yo aquí pondré los casos que más o menos conozco, ¿no? Que es el de Estados Unidos y el de España. Uno va a ir diferenciando, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no es una monarquía, como sí lo es España, ¿no? España salió de una dictadura hace no tantos años, hace 40 años, ¿no? Una dictadura que dejó secuelas muy importantes, incluso en la forma de pensar de los mismos españoles, su forma de entender la política y su forma de entender la sociedad. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de Franco, ¿no? Que decía Franco, o sea, usted haga como yo y no se meta en política, ¿no? Era lo que le decía a los españoles. En Estados Unidos no, ¿no? O sea, ellos nunca han tenido una dictadura, ellos nunca han tenido que padecer, digamos, el gobierno de una sola persona durante muchos años, y parece que es una democracia más o menos estable. Al menos sí la democracia, a lo mejor no la democracia más ejemplar, pero sí la democracia que es, digamos, en términos hegemónicos, la más poderosa, ¿no? Del mundo. Y que maneja un montón de los destinos del mundo, ¿no? O que toma muchas decisiones muy importantes para el resto del mundo. Entonces, si uno se va dando cuenta, sí está el fenómeno de las derechas, de las extremas derechas en ambos, pero se van diferenciando, ¿no? O sea, ¿por qué la gente vota por la extrema derecha en España? Pues porque todavía hay mucha gente
que sigue pensando que Franco ha sido el mejor gobernante que ha tenido España, ¿no? Un poco como los que piensan aquí que Porfirio Díaz fue el mejor presidente que ha tenido México, así allá, ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que Franco, ¿no? Ya hacen el saludo fascista y levantan la mano, ¿no? Así van por las calles marchando con la bandera, porque además la bandera que ahora representa a España es la bandera que impuso el franquismo, no es la bandera que usaba la República, sino son los colores que impuso Franco cuando ganó la Guerra Civil. Entonces, para la izquierda, la bandera, eso es una cosa muy impresionante, para la izquierda española, la bandera de España no representa nada o representa muy poco. Casi quien tiene el monopolio del uso simbólico de la bandera en España es la derecha. Entonces, si ustedes de repente ven así fotos de marchas en España y cosas así, y ven a un montón de gente con banderitas rojas y amarillas, muy posiblemente, si no es que por decir seguramente, es una marcha, es una manifestación de la derecha española, ¿no? Porque la izquierda nunca saldría a marchar con la bandera. Si la izquierda saca una bandera, salía la bandera roja, amarilla y morada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto que es muy específico de España, ¿no? Y en Estados Unidos, claro que también hay una importancia simbólica de la bandera y todo esto, ¿no? Aparte, o sea, los gringos usan la bandera hasta en los calzones, ¿no? Pero a lo mejor no es un punto de división como lo es en España, ¿no? Todo mundo, sea de izquierda o sea de derecha en Estados Unidos, se identifica con la bandera, ¿no? De alguna forma. En Estados Unidos fue diferente, ¿no? O sea, esta idea que Trump pone en su discurso de hacer América grande otra vez, sin duda es una de las que más va a ir dejando o va a ir construyendo, digamos, una movilización social que va a apoyarlo, ¿no? Sobre todo porque hay gente que va a decir, bueno, a ver, es que para mí significa hacer América grande otra vez, que dejen de llegar extranjeros, porque pues es que América es blanca, ¿no? O sea, América es somos los anglosajones, ¿no? No los latinos. Los latinos son otra cultura, son otra cosa, pero América no son los latinos, ¿no? O hacer América grande otra vez es volver a ser digamos, una potencia, aunque no lo han dejado de ser, pero tienen una idea rara de que sus fuerzas militares han disminuido, ¿no? Algunas personas. Y entonces dicen, no, pues es que otra vez se tiene que volver a invertir en lo militar, etcétera, eso se tiene muy abandonado y no sé qué, ¿no? Para otras personas es que todos esos empleos que se han ido fuera, muchos de ellos se han ido a China, y por eso este discurso de Trump contra China es muy, funciona mucho, ¿no? Muchas de las grandes empresas se han ido a otros países donde es mucho más barato contratar a la gente. Y entonces lo que ellos entienden como hacer América grande otra vez es que esas grandes empresas que son, digamos, de origen estadounidense, vuelvan a Estados Unidos a darle trabajo a los trabajadores de Estados Unidos. Ojo, no a cualquier trabajador, sino a los trabajadores americanos. Entiéndase americanos como anglosajones, ¿no? Protestantes, etcétera, ¿no? El WASP. Entonces, si se van dando cuenta, ambos partidos de derecha, bueno, aunque el Partido Republicano no es netamente de extrema derecha, sino más bien el personaje de Donald Trump, que utiliza el Partido Republicano como trampolín, ¿no? Para llegar a la presidencia. Aunque estas dos manifestaciones políticas, digamos que podríamos decir que son de extrema derecha, tienen sus propias diferencias porque tienen que ir recogiendo de su propia materia prima que está en sus propias sociedades, ¿no? O sea, con materia prima me refiero a aquello que está contextualmente, coyunturalmente en estos países, que es de donde van a alimentarse los propios discursos de la extrema derecha, ¿no?
Sabemos que ambos son, por ejemplo, que ambos son xenófobos. Ambos discursos son xenófobos, tanto los de Vox como los de Trump, ¿no? Pero su xenofobia no tiene el mismo origen. La xenofobia del discurso de Trump viene de esta idea de que los anglosajones son una especie de raza superior, ¿no? Culturalmente hablando, y que por tanto tienen derecho a dominar el mundo, ¿no? Además, todas estas creencias de la excepcionalidad estadounidense, ¿no? De que somos un país único entre todo el mundo y que somos especiales porque Dios nos eligió para dirigir al mundo y somos la lumbrera que lleva la libertad a todos los países, ¿no? Todo eso los hace sentir especiales y los hace sentir únicos. Y por eso se diferencian o se tratan de diferenciar tanto del externo, ¿no? Y en España es una especie de nostalgia por el pasado. Es una nostalgia por aquel imperio perdido, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos perdido Cuba frente a los gringos, ¿no? Nuestras viejas colonias, deberíamos volver a unirnos y hacer un imperio de nuevo, ¿no? Es una nostalgia por el imperio y es una nostalgia por la época franquista y es una nostalgia por un montón de cuestiones que no son las mismas que la de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, llegan a un mismo resultado, es un mismo fenómeno que podríamos denominar de extrema derecha, pero que tiene diversos orígenes, ¿no? Lo interesante, digamos, de hacer este tipo de análisis sería entonces ver si es posible, por ejemplo, construir un concepto de extrema derecha que pueda ser útil no solamente para el caso estadounidense, sino para el caso español, para el caso brasileño, por ejemplo, para el caso austriaco, etcétera, ¿no? Pero para eso tendrías que ir agregando a cada uno de estos países, ¿no? A tu propia investigación comparativa. Entonces, bueno, este tipo de investigaciones, lo que se trata, como ya decía, es de descubrir las condiciones causales que van a dar diferentes resultados, ¿no? Volvamos al ejemplo del FMI. El FMI que durante muchos años impuso ciertas políticas económicas en nuestros países. Esas políticas económicas, digamos, tienen un mismo origen, el FMI tiene una misma intención y casi, digamos, en términos generales son muy parecidas, ¿no? O sea, si tú quieres que yo te preste dinero, tú tienes que recortar en cierto gasto estatal. Y de hecho nosotros te vamos a decir dónde tienes que recortar, ¿no? Vas a tener que recortar en educación, vas a tener que recortar en salud y además vas a tener que flexibilizar los empleos, ¿no? O sea, vas a tener que reformar ciertas leyes laborales para que a las empresas les sea más accesible invertir en tu propio país, en tu país, ¿no? Y que puedas atraer inversión extranjera, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso fue general. Pero ya la situación que se dio a partir de eso, las reacciones que se dieron a partir de eso, pues ya fueron diferentes, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El caso de los llamados gobiernos progresistas en América Latina. Que de progresistas, bueno, yo dudo mucho de eso. Caso Venezuela, Ecuador. Digamos, hay dos tipos podríamos dividirlos en dos tipos, ¿no? Aquellos que son un poco más radicales y los que no son tan radicales, ¿no? Más radicales, Bolivia, Venezuela, quizá un poco Ecuador, ¿no? Y un poquito más arcoíris y no tan malos, ¿no? Brasil, Argentina, ¿no? Y bueno, por ahí creo que se me está yendo otro que ahorita no recuerdo. Pero bueno, está este caso de los gobiernos progresistas, que se supone que surgen por este descontento frente a las políticas neoliberales que durante muchos años estuvieron presentes en América Latina, ¿no? Y que condujeron a la pobreza de millones de personas.
¿Cómo surgen estos gobiernos? Pues por lo regular a través de propuestas populistas, ¿no? Otra vez, sin caer en el burdo término populista de la señora Gloria Álvarez, ¿no? Sino, digamos, en términos populistas de cómo se hace la política, ¿no? O sea, liderazgos fuertes. En Bolivia, pues está Evo Morales, ¿no? En Ecuador, Rafael Correa. Y en Venezuela, bueno, creo que de las figuras más fuertes de estos llamados gobiernos progresistas, que fue Hugo Chávez, ¿no? Los tres, digamos, parten de este descontento, son liderazgos fuertes y prometen un montón de cosas, ¿no? Entre ellas echar a los gringos a la calle, ¿no? Que los gringos se vayan y que dejen de tener una injerencia en sus países, ¿no? Pero no son lo mismo, por ejemplo, a estos gobiernos progresistas que son un poco más tibiezones, ¿no? Argentina, ¿no? Brasil, sobre todo. Brasil, por ejemplo, el caso de Petrobras, ¿no? Que es la petrolera brasileña, que no fue, por ejemplo, como en Venezuela, que fue de exprópiese, ¿no? Que iba Hugo Chávez por las calles diciéndose exprópiese, esto y aquello, ¿no? Por las circunstancias particulares de Brasil, pues Lula da Silva no podía hacer eso. Y lo que hizo fue hacer de la paraestatal una especie de combinación de inversión privada con inversión pública, ¿no? Y no fue tan radical, por ejemplo, en estos términos, ¿no? Como los otros países que hemos mencionado. Argentina, un poco más o menos lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podremos partir de un mismo concepto, que es de gobiernos progresistas, pero si uno ya se mete a ver con lupa más de cerca, va a empezar entonces a ver las diferencias y a saber cuáles son esas causas de esas diferencias, ¿no? O sea, ¿por qué Lula da Silva en Brasil no pudo ser tan radical como lo fue Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Bueno, pues a lo mejor porque Hugo Chávez tenía el apoyo militar, tenía el apoyo del ejército, y Lula da Silva no tenía ese apoyo tan fuerte que es el apoyo militar, ¿no? ¿Por qué a Evo Morales le sirvió un discurso tan indigenista, tan de volver a las raíces? Si ustedes vieron la toma de protesta está por ahí en YouTube la toma de protesta de Evo Morales, me parece que hace 2 veces la toma de protesta, ¿no? O sea, una en la sede del Parlamento boliviano y otra la hace en una especie de lugar ceremonial importante para las culturas indígenas de allá, ¿no? ¿Por qué eso funcionó en Bolivia y por qué eso mismo no lo hizo, por ejemplo, Correa en Ecuador, ¿no? A pesar de que los dos eran gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, tiene que ver con las propias circunstancias. En Bolivia la población indígena es mucho más grande de lo que es en Ecuador, por ejemplo, y mucho más importante, mucho más movilizada, por ejemplo, las comunidades indígenas en Bolivia que en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? El caso de AMLO, por ahí mencionaba el compañero Imanol, ¿no? Que es una especie de gobierno progresista muy tardío, ¿no? Que ya llega tarde a toda esta ola de los gobiernos progresistas, y que incluso yo podría decir que es todavía más tibio que los tibios gobiernos progresistas, ¿no? Obviamente también por nuestra situación, ¿no? Nuestra situación incluso geográfica, geopolítica, ¿no? Pues tenemos en el norte, pues a un tipo que no nos va a dejar, a un gobierno que no nos va a dejar movernos para donde queramos, ¿no? Que es mucho más difícil estando tan cerca que, por ejemplo, para los compañeros que estaban allá en Sudamérica, ¿no? Los propios compromisos que tuvo que hacer AMLO políticos para poder llegar al poder, compromisos en términos electorales incluso, ¿no? O sea, tuvo que meter un montón de gente que no era de Morena porque no tenía gente
¿Por qué él no hizo cuadros propios para Morena y tuvo que meter gente del PRI, tuvo que meter gente del PRD, etcétera, ¿no? Todo eso hace que en nuestro caso de este gobierno progresista sea particular y que nosotros vayamos encontrando diferencias con los otros gobiernos progresistas, ¿no? ¿Por qué llegó tarde también AMLO, no? Bueno, pues porque al parecer no era posible que la izquierda llegara electoralmente en este país, ¿no? Siempre ponían trabas, de alguna manera, los poderes fácticos para que un gobierno de izquierda, incluso un gobierno de izquierda tan tibio como el de López Obrador, no lo permitían, ¿no? Aunque ahora digan que son comunistas y todo este rollo, ¿no? Los de Frena, tan chistosos los hombres. Pero bueno, entonces, bueno, son ejemplos que nosotros podríamos ir viendo, ¿no? De cómo va funcionando este asunto de la comparación, ¿no? También el asunto de la interpretación, es decir, de la importancia cultural o histórica, ¿no? Que es un poco ya lo que estamos hablando ahorita, ¿no? No es nada más llegar y analizar estructuras tal cual, ¿no? Como por ejemplo, lo vimos con Sartori, con el asunto de las estructuras, ¿no? Que podrían ser, aunque bueno, lo vamos a ver después con Sartori de nuevo, que en primera instancia, como los dejamos vistos ahí, podrían parecer ahistóricos, ¿no? Es decir, que no pertenecen a un contexto particular, ¿no? Sino que estas estructuras están presentes en todos lados, ¿no? En todos estos lugares donde hay unas democracias liberales. Pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, el sistema presidencial en los Estados Unidos, ni el sistema presidencial en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Ni es lo mismo el sistema parlamentario que nace en Inglaterra al sistema parlamentario que, por ejemplo, tienen en España o que tienen en otros países, ¿no? O el sistema semipresidencialista que tienen en Francia, ¿no? O sea, sí, todos son democracias liberales, pero cada uno va teniendo su propio contexto histórico. Y cuando vayamos viendo cómo se construye el presidencialismo estadounidense, cómo se construye el parlamentarismo inglés y cómo se construye el semiparlamentarismo francés, vamos a ir viendo que todo esto va dependiendo de contextos históricos, culturales que los van a ir definiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que son cuestiones que no podemos ir dejando de lado, ¿no? Y que hay que ir poniendo la atención a este tipo de asuntos. Bueno, aquí trata un poco el asunto de la revolución, que ya dijimos hace rato. Y vayamos a este asunto de hacer progresar la teoría, ¿no? Del que también habla. Hacer progresar la teoría. ¿De qué va esto? Cuando uno, y lo vamos a ver también en la siguiente lectura, cuando uno hace estudios comparativos, lo que le permite es comprobar ciertas hipótesis de ciertas teorías, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la cuestión de las políticas neoliberales en Latinoamérica. ¿Por qué hay países donde, o bueno, no, traigámoslo todavía más actual? Estas revoluciones que hubo justo antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Que en Chile hubo movilizaciones y en otras partes de Latinoamérica hubo movilizaciones, ¿no? En Ecuador, etcétera. ¿Por qué en ciertos países esta cuestión de que hubiera movimientos se da? Es decir, se hace patente, digamos, el descontento frente a las mismas situaciones, es decir, la injusticia social, etcétera. ¿Por qué la misma injusticia social que, por ejemplo, padecemos aquí en México no produjo las mismas movilizaciones?
Y, no sé, a ver, ¿hay qué explicación darían? ¿Porque somos tibios? ¿Porque somos agachados? ¿Porque somos... o qué, cuál sería la explicación que ustedes darían para este asunto? Pueden levantar la mano. A ver, la compañera Renata. Am, bueno, yo creo que hay mucha indiferencia por parte de los ciudadanos en cuanto a la política, ¿no? De hecho, el, en tercer semestre, en Agentes y Actitudes, hicimos un estudio de caso sobre Bolivia y lo comparamos un poco con México. Entonces, algo que recuerdo es que hay como que varios tipos de indígenas en Bolivia, pero muchos tienen participación política, o sea, digamos que casi todos los ciudadanos de allá, tanto de movimientos indígenas, sobre todo los de movimientos indígenas, tienen pues una cultura política más arraigada que aquí en México. Entonces, eh, aterrizándolo aquí en México, a la conclusión que puedo llegar y que creo puede explicar su pregunta es que muchos de los ciudadanos son indiferentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo fui representante de casilla en las elecciones de 2018 y noté que mucha gente pues iba a votar, pero pues rayaba las boletas, ¿no? O no ponían, o sea, votaban, pero por nadie. Tachaban simplemente ahí la boleta y creo que puede ser una de las razones, la indiferencia política por parte de la mayoría, bueno, no de la mayoría, pero sí de una gran parte, como la mitad de la población, ¿no? Ok, Más o menos. ok, gracias. También está el compañero Israel Ávila. Vaya, ya para no dar demasiado en lo que comentó mi compañera Renata, definitivamente nosotros como país tenemos una falta de cohesión social muy fuerte en la que simplemente decimos, bueno, pues a mí no me importa, ¿no? O sea, yo creo que ahí están los temas y pues a quien le interese que vaya, ¿no? Y sobre todo un hartazgo en el sistema político, en el que realmente no tenemos o más bien tenemos tan arraigado ese tema, bueno, ok, voy y me manifiesto, llego, pero al final van a hacer lo que quieren, ¿no? O al final va a reinar esta parte en la que o sea, la corrupción al final va a hacer que salgan las cosas como quieren, ¿no? Entonces creo que esa falta de cohesión o al hartazgo del sistema político que nosotros tenemos es lo que hace que realmente no tengamos una unión bien cuando se trata de estos temas. Ok, gracias. El compañero Imanol. Muchas gracias, profe. De ahí yo tengo, ahora sí que analizo ciertas circunstancias. Yo me remontaría al 2018. ¿Qué sucedió en el 2018? Que América Latina tuvo una alternancia muy importante en dos líderes regionales. En este caso, en Brasil llegaba una ultraderecha con Jair Bolsonaro, y en México llegaba un gobierno por primera vez de izquierda. Entonces, para poder explicar las movilizaciones en el sur de América, obviamente primero hay que analizar cuál era la situación económica de esa región en exclusivo. Obviamente teníamos ya una Argentina en decadencia antes de que llegara Alberto Fernández. Ya teníamos ahí manifestaciones de cómo es que ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente el metro, cómo es que subió de manera tan repentina, lo cual muchos pobladores en Chile se quejaban de que de por sí, o sea, el transporte es caro por allá, entonces que lo aumenten, pues ya era como vivir en un estado de México, pero a nivel país, por así decirlo. Qué horrible. Otra de las cosas también es que aquí en México todavía tienen esa euforia de que había llegado López Obrador, y aunque posiblemente la cuestión del Fondo Monetario, que si bien nos ha subyugado demasiado, el mexicano tenía todavía
esa felicidad colectiva de que tenían un presidente que supuestamente los representaría conforme al ideal del pueblo, ¿no? Aparte de la cuestión geográfica, también en ese momento no pegó tanto ciertas cuestiones mexicanas porque se estaba renegociando el TEMEC. Entonces, fueron circunstancias que posiblemente se llevaron por debajo del agua de la mayor cautela posible, parece que aplicando es un concepto, ¿no?, de la caja negra de David Easton, para que precisamente no impactara tanto la noticia en la población mexicana. A diferencia de Ecuador, por ejemplo, que si bien el préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional, Lenín Moreno sí fue muy tajante al momento de aplicar estas recomendaciones, o más bien así de recomendaciones obligatorias, ¿no? Lo cual también genera un descontento, porque si lo analizamos en contextos diferentes, la población indígena se sintió desplazada, al igual que cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sintió desplazada cuando entra el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, de alguna otra manera, son contextos diferentes, pero también hay que evaluar primeramente que las dictaduras por allá, por esos lados, fueron mucho más duras que aquí en México. O sea, tenemos a un Augusto Pinochet que dejó unos carabineros terriblemente represivos, los cuales aquí México retoma con la Guardia Nacional, que está inspirada en los carabineros, pero bueno, esa es otra historia. Y, por ejemplo, en Brasil, si Augusto Pinochet era manchado, en Brasil era como el triple, ¿no? Por así decirlo. No recuerdo bien el nombre del dictador, que pues sí, técnicamente da las fuerzas de represión o les da una línea para que sean altamente represivas, pero bueno, también Brasil tiene su historia. En Ecuador, pues vemos que literalmente la población ya estaba harta, pero no sabía lidiar o apenas estaban dando inicios de cómo, sin precisamente que se cayera la violencia, ¿no? Y en todas estas circunstancias, el primero en lanzar la piedra fue el Estado. Teníamos ya a una Bolivia que estaba frágilmente, o políticamente frágil, mejor dicho, y ya tenía indicios de que la Biblia, como dice Yañez, iba a entrar otra vez al Palacio de Gobierno. Entonces son varias circunstancias que al fin de cuentas conllevan a la situación económica, y en el caso particular de Argentina lo que mucho se dice es que pues el Banco Central se quedó sin dólares y es por eso que aumenta de manera repentina la deuda, al grado de que durante la pandemia el Fondo Monetario dice, sabes que no te puedo prestar más porque tu deuda ya es impagable. O sea, necesitamos reestructurar bien cómo vas a pagar, porque no me importa si seas de derecha o izquierda, tu deuda es impagable y yo soy el Fondo Monetario y necesito que me... Entonces, ahí está la cuestión. Obviamente ya con Centroamérica, pues, ahora sí que, ¿qué podemos decir de Centroamérica? Es muy difícil que un país sea analizado de manera independiente, porque si se dice El Salvador, Guatemala, Belice, los conocemos ya por la generalización de la pobreza que hay. Pero es muy difícil, siempre se toma por el bloque de Centroamérica y no hay más. Hasta ahorita, o sea, incluso ¿no?, en el discurso de López Obrador ayudando a las naciones del Triángulo Norte, nunca o muy pocas veces ha mencionado el nombre independiente de Guatemala, El Salvador, Honduras, no, es el Triángulo Norte y así se queda, ¿no? Así se va a bautizar. Aparte de que se conoce así por la CEPAL, pero independientemente es muy difícil que se analice un país de manera independiente de esa zona. Y en México, compartiendo un poquito la opinión de Jesús Seade, México, aparte de ser un puente geográfico, también es un puente cultural. Él lo pintaba como el hermano mayor, ¿no?, que defiende a los hermanos menores del resto de América Latina ante los Estados Unidos, porque no es la primera vez que gestiona o trata de gestionar ciertos conflictos políticos económicos. Yo creo que el más reciente fue el de Maduro. Pero vaya, con México sucede algo diferente. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene cierta o comparte algunas características de manera o de materia social, ya sea de delincuencia, secuestro, trata de personas, con el resto de América Latina, pero también tiene cierta esencia de cómo es la convivencia con América del Norte, o sea, la región, hablando en específico de Estados Unidos y Canadá. Entonces, son cuestiones geográficas, económicas, políticas y sociales del momento, los cuales impiden una reacción tan reacia, tan fuerte, como lo que sucedió en Sudamérica. Sí, yo destacaría una de las cosas que dices, que es pues la llegada del AMLO a la presidencia, ¿no? O sea,
eso enfría un montón de cosas y detiene un montón de cosas que pudieran haber sido más radicales. AMLO es una especie de válvula de escape, ¿no? O sea, AMLO, en realidad, mi idea muy personal, retomando algunas de las cuestiones, algunos de los conceptos de Gramsci, ¿no? Sería que está funcionando, o lo que está haciendo es una especie de revolución pasiva, ¿no? Una especie de revolución desde arriba, en la que se implementan ciertos cambios, pero esos cambios son para que el sistema no se caiga, ¿no? Para que se mantenga y todas estos descontentos, todas estas cosas que pudieron haber explotado, pues no explotan, pues porque AMLO dice, no, pues cálmense, o sea, aquí, pues yo voy a poner orden, ¿no? Nada de revoluciones, ni nada de locas, yo les voy a dar justicia social, ¿no? Primero a los pobres y todo este rollo. Y en ese sentido, pues en realidad, pues sí, o sea, AMLO creo que sirve como sostén de un montón de cosas que deberían cambiar y que no van a cambiar porque las terminó de sostener, ¿no? O sea, imaginemos si no hubiera llegado AMLO, muy seguramente hubiera habido movimientos, creo yo, que hubiera habido movimientos como los que hubo en Sudamérica. Pero bueno, como llegó El Salvador, pues ¿para qué movilizarnos, no? Y bueno, eso es lo triste de que haya llegado AMLO, ¿no? Que pudo haber sido mucho más radical los cambios y al final no lo van a hacer. Entonces, bueno, digamos, con estos ejemplos, o sea, tomen en cuenta, partimos de una idea muy específica, de un concepto muy específico, de un marco teórico específico, que digamos que son los movimientos sociales en América Latina durante 2018, ¿no? Y tenemos eso como marco general. Pero una de las cuestiones que ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Cuando vayan haciendo investigación, es que tenemos que ser flexibles con nuestro propio marco de investigación, ¿no? O sea, no es como, esto ya es así, va a ser así para siempre y no va a cambiar, sino que nuestro propio marco tiene que irse transformando conforme nosotros vayamos haciendo la investigación, ¿no? Conforme a las propias conveniencias de nuestra propia investigación. Y a lo mejor un concepto vamos a tener que irlo modificando conforme vayamos viendo ciertas cosas, ¿no? Vayamos diciendo, bueno, es que este concepto en principio me servía, pero ahora que ya sé esto, pues a lo mejor voy a agregar esta otra cosa a este concepto, porque creo que entonces va a poder explicar mejor lo que ahora yo estoy descubriendo en la propia investigación, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un protocolo de investigación, ese protocolo simplemente es una base inicial con la que ustedes van a empezar, pero muy seguramente no van a terminar con el mismo marco teórico ni con las mismas premisas con las que partieron. Incluso hasta van a cambiar de hipótesis de con lo que habían empezado, ¿no? Entonces, por eso dice un poco esta idea de que el método comparativo pues hace progresar la teoría, ¿no? O sea, porque cuando tú empiezas a comparar vas a empezar a ver diferencias y a lo mejor pone ahí un ejemplo, ¿no? Tú estás interesado en investigar los estados de bienestar. Y luego cuando ya te metes a estudiar los estados de bienestar en casos particulares, vas a ver que hay distintos estados de bienestar, ¿no? Y que entonces ese concepto de estado de bienestar vas a tener que partirlo a su vez, a lo mejor en 2, en 3 o en 4 partes para poder explicar todo eso que estás descubriendo a través de tu investigación, ¿no? Es decir, vamos a partir a lo mejor de un marco teórico, digamos, muy abstracto, o que puede ser muy abstracto, pero conforme lo vayamos viendo en la realidad propia, de manera empírica, vamos a ir diciendo, bueno, aquí voy a tener que cambiar esto, aquí voy a tener que modificar esto, aquí voy a tener que arreglar esto, ¿no? Y a lo mejor voy a tener que quitar esto, porque no sirve para explicar lo que yo quería decir, ¿no? O lo que yo quiero saber de estos fenómenos. Entonces, para eso también sirve la investigación comparativa, ¿no? Para comprobar ciertas teorías, si esas teorías son útiles o no son útiles para ciertos casos, ¿no? O en qué casos son útiles y en qué casos no. Entonces, bueno, aquí quiero entrar ya a
este asunto de del proceso de la investigación comparativa, ¿no? Que en primera instancia, pues lo que hay que hacer es, digamos, irnos primero creando, ¿no? Como esta imagen de lo que queremos hacer, de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Irnos construyendo el propio objeto de estudio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con construir el concepto de estudio? O sea, cuando nosotros decimos, voy a estudiar los estados de bienestar, ¿no? El estado de bienestar no existe empíricamente, o sea, ustedes vayan a la calle y no van a ver un estado de bienestar, ¿no? O sea, no van a decir, mira, ahí está el estado de bienestar, hola, estado de bienestar, ¿no? O sea, no, eso es un concepto, como ya vimos a través de las otras lecturas, es un concepto construido al que nosotros le vamos a dar un sentido. Entonces, por eso es importante ir viendo cuáles son los objetos de estudio que a nosotros nos interesan, ¿no? Irlos haciendo aquí en nuestra cabecita, ¿no? Híjole, a mí este fenómeno, pues, se me hace muy, muy raro y quisiera saber por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, ¿por qué, por ejemplo, la gente no usa cubrebocas, ¿no? ¿Por qué la gente aquí en México no usa cubrebocas y por qué la gente en Japón sí usa cubrebocas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cuestiones sociales hay ahí, no? Es que me voy a enfermar y si no quiere, pues no. ¿Cómo? Esta parte de la religión, ¿no? Bueno, que lo he escuchado varias veces en el sentido de que los mexicanos, las señoras dicen cosas como, pues si Dios quiere me voy a enfermar, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, eso puede ser una explicación, ¿no? Otra también sería, por ejemplo, yo también he escuchado, no, pues es que qué ridículo andar con cubrebocas, ¿no? Y luego con hay unos que traen hasta visor, ¿no? Y pues, o sea, no, o sea, no ando a la moda, ¿no? O sea, incluso hasta eso, ¿no? Entonces puede haber diferentes interpretaciones, ¿no? Como esto de la religión que tú mencionas y la cuestión de que creen que se ven ridículos por usar cubrebocas y entonces no lo usan, ¿no? O como dice aquí la compañera Miranda, que el virus no existe, ¿no? O sea, pueden ser un montón de explicaciones si se dan cuenta. Entonces, bueno, ustedes ya tienen el objeto de estudio, que es por qué la gente no utiliza cubrebocas. Y como ustedes se preguntan esto, seguramente se lo preguntan porque ya vieron que hay un país donde sí se usa y hay otros países donde no se usa. Y entonces de esos países, ustedes van a tener que elegir, que es esta parte de la selección de casos, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, pues a mí me interesa Japón y me interesa México, ¿no? O sea, ¿por qué las diferencias, ¿no? ¿Qué son las cuestiones que nos hacen diferentes? Y también hay que ir delimitando los límites espaciales y los límites temporales, que también un poco ya platicamos en las lecturas pasadas, ¿no? Si no pueden ser casos asincrónicos o casos diacrónicos, sino tienen que ser casos sincrónicos, ¿no? O sea, no puedes tú estudiar, ¿por qué la gente no utilizaba esas máscaras raras que se ponían que parecían como de pájaro, ¿no? Durante la peste. ¿Y por qué ahora tampoco se utilizan las mascarillas, ¿no? O sea, no es una cosa comparable, sino que tienen que ser cosas, objetos sincrónicos, ¿no? Y delimitarlos bien, muy bien temporalmente, ¿no? O sea, porque no vamos a poder decir, por ejemplo, ¿por qué la gente en Japón y en México utilizan el cubrebocas, ¿no? Eso no te va a servir de mucho si te vas, por ejemplo, a una temporalidad anterior a la de la pandemia, ¿no? Porque, pues si te vas a una temporalidad anterior a la pandemia, pues lo que te vas a encontrar van a ser explicaciones como, pues, ¿para qué vamos a utilizar el cubrebocas, ¿no? Si no hace falta. O sea, entonces tú tienes que delimitar bien, o sea, es decir, obviamente en el caso de la pandemia de 2020, ¿por qué la gente no utiliza cubrebocas? Y entonces ya va a ser, lógicamente va a haber una unión ahí temporal, ¿no? Y también que correspondan a la misma categoría, ¿no? O al menos, a lo mejor no de manera perfecta, como ya vimos que puede haber muchos casos de estados de bienestar,
pero que sí puedan entrar dentro digamos, del concepto de estado de bienestar un poco más abstracto. A lo mejor no particularizándolo como a nosotros nos puede salir como resultado de nuestra propia investigación, pero sí como digamos, de manera más abstracta, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser difícil, como decíamos con Sartori, que yo compare una piedra con una naranja, etcétera, ¿no? Va a ser difícil que yo compare un sistema político con un movimiento político, ¿no? O sea, porque no entran dentro de la misma categoría. Entonces, tienes que ir eligiendo las propias categorías dentro de donde tú puedes ubicar esos casos que a ti te interesa investigar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pandemia, ¿no? ¿Dentro de qué categoría nosotros podríamos poner, o podríamos utilizar para analizar a la gente que no utiliza cubrebocas, ¿no? ¿Qué categoría se les ocurriría? Pues podría ser las razones por las que no usan el cubrebocas. No, ¿con qué categoría nosotros vamos a delimitar a esas personas que no usan cubrebocas o que sí usan cubrebocas? Les dicen covidiotas, ¿no? Algo así. Puede ser, ¿no? Digamos, como por un ejemplo muy burdo, pero Esa ya puede es otra ser. categoría, ¿no? Ya entraría como otra categoría, los covidiotas. Los covidiotas en Japón y en México, ¿no? Por ejemplo, podría ser. ¿Por qué existen allá? ¿Por qué existen acá? ¿No? O podríamos decir, ¿por qué por qué los jóvenes en mayor número se niegan a utilizar el cubrebocas en México que en Japón? Ya tenemos ahí, digamos, una categoría, jóvenes, ¿no? Dentro de los cuales nosotros vamos a ir metiendo todas estas personas a las que vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué los jóvenes se van de fiesta más, no? Pues una cosa que leí también, por ejemplo, en España. O sea, en España, realmente los que ya se tenía más o menos controlada la pandemia, pero quienes están otra vez provocando esta nueva segunda ola son los jóvenes que se van de fiesta, que se van a echar la peda, que no pasa nada, etcétera, ¿no? Entonces, también podría entrar ahí esta categoría de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, también por eso es importante que nosotros vayamos definiendo nuestro objeto de acuerdo a ciertas categorías en las que nuestros casos puedan entrar, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos tratando de construir es un todo coherente, que tenga una coherencia total, ¿no? En el caso de los marcos analíticos, pues va muy unido también a la cuestión de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la compañera de doctorado que quiere estudiar cibercultura, ¿no? O sea, ella ya tiene su marco como marco analítico, ¿no? Aunque todavía no tiene los objetos, pero ella tiene un marco analítico. Entonces, a partir de ese marco analítico de la cibercultura, ella quiere estudiar la sociedad internacional, ¿no? Pero la sociedad internacional la podemos estudiar desde un montón de perspectivas y de marco teóricos, no nada más de la cibercultura. No sé, a ver, ustedes que son internacionalistas, a ver, ¿desde qué otros parámetros podríamos, o desde qué otros marcos teóricos podríamos investigar a la sociedad internacional? Levanten la mano. Desde... Bueno, perdón. no, dale, no te preocupes. Dale, Fernanda. Decía que puede ser mediante a lo mejor las organizaciones internacionales, o sea, cómo funcionan las organizaciones internacionales dentro de la sociedad internacional. Esa Ok. podría ser una de las perspectivas. Claro. ¿Qué otra? Creo que también la compañera Sigüen Mo quería decir algo. Es que ya había levantado la mano desde hace rato. Perdóname. ¿Pero ya no quieres o...? Es que quería decir algo sobre progresar, o sea, cuando estaba hablando como hacer progresar la teoría, pero no sé, pero si quiere ya después. Pero a ver, entonces te pregunto a ti directamente. ¿Por qué? Bueno, más bien, ¿qué otro
¿qué otro marco teórico nos podría servir para analizar la sociedad internacional? ¿Cuál se te ocurre? No sé. Bueno, ajá, dime. Es que quería hacerle una pregunta acerca de eso, de progresar la teoría. Es que tenía una duda. Bueno, a ver, dime, la resolvemos rápido. Es que entonces podríamos decir que la comprobación de teorías como es principalmente deductiva, ¿no? Entonces, ya que las hipótesis sobre la vida social se derivan de las teorías y luego se comprueban con datos relevantes. Entonces, pero por otra parte, las teorías existentes pueden como defender que ciertas cosas o ciertos comportamientos son como incompatibles entre sí. Entonces, el descubrimiento de que pueden como coexistir elementos incompatibles cuestiona esas teorías, ¿no? Y puede que obligar al investigador a, como podríamos decir, como teorizar acerca de cómo pueden coexistir cosas que no se creían lógicamente incomparables, ¿no? Claro, sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho y casi siempre hablo de él, el ejemplo de Max Weber, ¿no? Ese sí, es que ese librito se lo tienen que leer, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo tienen que leer. Sobre esto que dice la compañera Sigüen, ¿no? De cómo ciertos elementos que podrían parecer contradictorios, al final pueden dar como resultado un mismo, o más bien pueden dar un mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, la creencia religiosa, que digamos en términos de Max Weber es irracional, y por otro lado, el racionalismo de la ilustración y del capitalismo, ¿no? Lo que Max Weber va a analizar en este libro es cómo precisamente una creencia religiosa va a impulsar el racionalismo del capitalismo, es decir, una cuestión irracional va a impulsar lo racional para acumular más dinero y más riqueza. Como una creencia de los protestantes de que como no pueden salvarse a través de sus propias obras, necesitan algo material que les diga que se han salvado, y que eso material que les puede decir que se han salvado son precisamente las riquezas. Entonces van a buscar las riquezas y las van a buscar de manera racional. Entonces, esa creencia irracional se transforma en impulsor del capitalismo hiperracional, le vamos a medir todo, le vamos a contar todo para ganar más dinero, ¿no? Entonces son las cuestiones que, por ejemplo, uno como investigador puede ver a la hora de comparar, ¿no? Bueno, muchas gracias por recordarme esto, que no me había metido tanto en eso. Es que, bueno, perdón, es que quería participar desde cuando habló de eso, pero hablaba y no sabía si interrumpirlo, pero ya. Perdóname. Pero bueno, ahorita sigo dándoles la mano. Pero ahorita quiero que entonces sigamos con esta cuestión de qué marcos teóricos podemos utilizar para analizar la sociedad internacional. ¿Qué otros marcos teóricos? También la compañera Gaby Olivares. Bueno, a mí se me ocurre algo más o menos así de cómo el derecho internacional público regula las nuevas tecnologías de la información, investigación y cuál sería su impacto en esta sociedad internacional. Por ejemplo, que la compañera partiese acerca de un planteamiento de cómo el derecho internacional público regula las relaciones de la sociedad internacional con otras organizaciones, ya sea ONGs, o que sean gubernamentales, y si hay como cierto alcance en caso de algún incumplimiento, o cuál sería la visión de, pues sí, ¿no? Sería más que nada que ella planteara de qué quiere hablar, pero a mí se me ocurre algo así, ¿no? Porque casi toda la sociedad internacional se basa en eso, en el derecho internacional público y su impacto en los estados. Ok, entonces tú te enfocarías en el derecho internacional público para analizar la sociedad internacional, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Bueno, tomamos estos casos, ¿no? Digamos, las organizaciones internacionales
y el derecho internacional público, ¿no? Ustedes saben mejor que yo qué es lo que van a tratar de investigar estos dos marcos teóricos, ¿no? El estudio de las organizaciones internacionales van, digamos, a resaltar ciertas cosas de la sociedad internacional que no van a ser, que no va a ser el derecho internacional público, ¿no? Cuestiones que van a depender de lo que el investigador quiere saber. Ciertos aspectos, ¿no? Que los marcos teóricos nos van a ayudar a saber de esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Bueno, yo mismo. Yo puedo ser, soy un mismo objeto de estudio, ¿no? Analícenme. Pero me puedo analizar desde muchas perspectivas, desde muchos marcos. Por ejemplo, si yo ahorita empiezo así como a estornudar y me sale mucho moco y ando todo así, pues a lo mejor, pues un médico va a decir, bueno, quizá tienes COVID, ¿no? Y bueno, crucemos los dedos, ¿por qué no? Y, y va a ser desde el marco teórico del análisis médico, ¿no? Pero también puede ser analizado, por ejemplo, desde el marco de la psicología, ¿no? O sea, a ver, ¿qué significa que Nahum tenga un Sancho Panza ahí atrás, ¿no? O sea, ¿qué nos dice de su propia personalidad? O sea, ¿por qué tiene un Sancho Panza ahí atrás? O sea, ¿qué tiene inseguridad de ser gordo? ¿O qué pasa, ¿no? Con esto, ¿no? O sea, ¿por qué hay un Sancho Panza ahí atrás? O pueda ser analizado, por ejemplo, desde la perspectiva social, ¿no? Cómo me llevo con mis compañeros de trabajo, cómo me llevo con mi familia, por ejemplo, ¿no? A qué partido voto, cuáles son mis intereses políticos, a qué tipo de ideología yo tengo una cierta tendencia, ¿no? Entonces, un mismo objeto de estudio puede ser analizado desde diferentes perspectivas, desde diferentes marcos teóricos. Para eso sirven los marcos teóricos, ¿no? Porque no todos o sea, ningún marco teórico o ninguna teoría es universal, ni ninguna teoría no hay una teoría de la totalidad. No hay una teoría que te lo explique todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos decir que, como creo que les decía alguna vez, ¿no? O sea, como querer analizar desde el marxismo y querer explicar todo desde el marxismo, ¿no? Y decir, sí, todo es culpa del capitalismo, ¿no? Porque a lo mejor también va a haber cuestiones que tengan que ver con cuestiones psicológicas, que no es nada más que el capitalismo te hace infeliz, que muy seguramente el capitalismo tiene que ver con nuestra infelicidad, pero a lo mejor también son otras cuestiones, que a lo mejor es que, bueno, la chava con la que querías, pues no te hace caso, o el chavo, tu crush no te contesta, WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, ¿no? Como no hay una teoría del todo, tenemos que elegir qué queremos saber de ese objeto. Nuestro marco teórico que nosotros elijamos depende de la elección del marco teórico, ¿no? Si yo quiero saber algo, por ejemplo, del compañero Eric Hernández, si yo quiero saber de él, no si está sano, no si les va a los Yankees, no si, etcétera, sino lo que yo quiero saber es qué tipo de hábitos tiene, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hace rato decía que le estaban preguntando que si llegaba a comer, ¿no? Y entonces, a lo mejor una de las cuestiones que a mí me interesa saber es a qué hora come, ¿no? Y entonces a partir de eso, yo voy a hacer un estudio de la vida cotidiana del compañero Eric Hernández, ¿no? Que bueno, sí hay estudios de vida cotidiana. Entonces, depende de lo que nosotros queramos saber, qué marco teórico vamos a utilizar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, la cuestión de los patrones, que un poco ya también hablamos de esto. Y quiero ir a esta parte, ¿no? Donde empieza a hablar un poco de estos,
del método comparativo como tal, ¿no? Hay una parte, ¿no? Donde dice, el fin del análisis comparativo es determinar las combinaciones de condiciones causales que diferencian entre sí los casos de un conjunto, ¿no? O sea, de qué manera ciertas combinaciones causales van a determinar las diferencias de un conjunto que nosotros estamos comparando, ¿no? Y luego, bueno, va a venir ya la cuestión de los cuadros que él va a proponer para ir viendo cuáles son las cuestiones parecidas y las cuestiones en las que se diferencian. Pero entonces, digamos, el fin es encontrar esas combinaciones causales, ¿no? Que van a distinguir a cada uno de estos casos que nosotros vayamos a analizar, ¿no? Que los van a hacer, digamos, únicos en cuanto a objeto de estudio, ¿no? Que los van a diferenciar de otros fenómenos. Bueno, entonces él va a poner ahí, digamos, algunos ejemplos de cómo se va a hacer esto. En primer lugar dice, bueno, las características de este análisis comparativo son que el análisis comparativo se debe efectuar mediante la comparación de configuraciones de causas, ¿no? Es decir, cómo diferentes causas se van a ir articulando para dar ciertos resultados, ¿no? Y cómo se van a sacar de esas condiciones causales un cierto resultado en específico, ¿no? Y él te va a ir poniendo el ejemplo, ¿no? De las columnas de esos cuadros que él va a ir representando ahí. El enfoque comparativo también permite la posibilidad de que haya varias combinaciones, de condiciones, ¿no? Que los métodos comparativos también pueden abordar la complejidad de patrones, como dos causas, por ejemplo, como dos causas que a lo mejor si se presentan separadas no dan el mismo resultado, ¿no? Y solamente si se presentan juntas te dan ese resultado. Cómo incluso interactúan las mismas causas, ¿no? Cómo una causa puede determinar a la otra, ¿no? Etcétera. Y además que el enfoque comparativo, pues, al hacer esto de esta manera, lo que nos va a permitir es eliminar aquellas causas que son irrelevantes, ¿no? Que a lo mejor al principio nos podrían parecer a nosotros importantes cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra investigación, pero después van a resultar que no eran tan importantes, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos que a lo mejor con los que muchos nos identificamos, que muchos se identifican, es esta cuestión del amor, ¿no? O sea, de repente su crush, ¿no? Tienen a su crush y dicen, bueno, a ver, es que este crush tiene ciertos patrones, ¿no? O sea, voy a ver qué patrones tiene de gustos para ver, pues yo qué puedo hacer para gustarle, ¿no? Y entonces, bueno, es que a mi crush le gustan las personas de cabello chino, ¿no? Y entonces, chale, pues no tengo el cabello chino, ¿no? ¿Qué haré? Bueno, a lo mejor voy y me lo enchino, ¿no? Y entonces resulta que tú vas y te enchinas el cabello y aún así no te hace caso, ¿no? Pero ya te enchinaste el cabello, ¿no? Entonces encuentras que a lo mejor ese patrón del cabello chino no era tan importante como a ti te parecía, pero tuviste que comprobarlo empíricamente comparándote con los demás, ¿no? Y viendo el resultado de tu propia intención de ligue, ¿no? Entonces, no era el cabello chino lo más importante, ¿no? Entonces tú empiezas a buscar otros patrones. Bueno, si no es lo más importante del cabello chino, entonces, ¿qué será? Bueno, a lo mejor es que es una persona, bien desmadrosa, ¿no? Y le gusta el desmadre, ir de peda. Y pues yo, la neta, pues a mí no me late ese pedo y yo me la paso en mi casa, ¿no? De friki. No sé, pues voy a tener que salir y echar desmadre también, ¿no? Y entonces vas y sales con la persona y dices, bueno, voy a aparentar que soy un borracho para gustarle, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y entonces te emborrachas en la fiesta, etcétera, ¿no? Digo, estupideces que uno va haciendo, ¿no? Conforme va descubriendo qué son esas cuestiones que le gustan al otro. Y entonces, pues de todos modos no te hace caso, ¿no? Entonces dices, chale, o sea, ya me enchiné el pelo, ya me emborraché por ella o por él y no me hace caso, ¿no? Y entonces, bueno, descartas también el hecho de que ser borracho sea, o de que seas desmadroso sea un
un elemento importante para gustarle, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera también a la hora de nosotros de comparar, vamos a ir eliminando aquellas cuestiones que en principio podrían haber parecido relevantes, pero que al final no lo eran tanto, ¿no? Y que no importaban tanto para dar el resultado que se supondría que debían de dar, ¿no? Bueno, quiero terminar un poquito antes hoy porque por ahí alguien me dijo que terminaban muy, muy, muy cansados y que y como tienen una clase como luego, entonces no podían estirar sus piecitos, entonces Pero nada más es los martes. entonces hoy me sigo hasta las 6:30, sin problema. Hasta las 8. No, pero bueno, terminemos ya esta última parte que son esta cosa de la especificación de las causas y los resultados, ¿no? Que ya es la última parte de la lectura. Y además, creo que va a ir muy conectado a la otra lectura que viene, que es, digamos, un poco más, todavía más específica, más lógica que lo que fue esta. Entonces, les recomiendo que la lean sin calma, sin calma, con calma, sin que haya, gente distrayéndola, no la lean viendo su serie favorita o su telenovela favorita, porque puede ser que a lo mejor les cueste trabajo. Y lo que quiero que hagan de tarea, para que me lo manden así como, a lo mejor en un Excel, podría ser, es que me hagan, como aquí lo hizo, como lo quiso representar el autor, que me hagan un cuadro parecido, ¿no? De casos que ustedes quisieran analizar y de lo que quieran analizar de esos casos, ¿no? Que lo vayan poniendo ahí como lo va explicando, ¿no? De las columnas y de las filas. Y me lo mandan para la próxima clase, o sea, me lo mandan si quieren luego empezando la otra clase, para que no se presionen de que ya lo quiero para mañana, ¿no? Sino para cuando nos volvamos a ver. Sí, les repito la tarea. ¿Se acuerdan de que en la lectura vienen unos cuadritos, ¿no? Y que el autor explica de qué manera van integradas las columnas y las filas, ¿no? Y que hay en una parte lo que hay que poner son los casos que nosotros queremos analizar y luego en otra parte aquellos atributos que nosotros queremos analizar de estos casos y luego vamos a ir rellenando con unos y ceros. En caso de que se cumplan con ciertos atributos, ponemos un 1 y en caso de que no se cumplan ciertos atributos, vamos a poner un 0, ¿no? Esa es la tarea, ¿no? Nada más. La vamos a ir haciendo más compleja con lo que veamos la próxima clase. Pero por ahora nada más eso, ¿no? Entonces piensen muy bien qué es lo que quieren analizar, ¿no? ¿Cuáles son los casos que quieren analizar del fenómeno social que a ustedes les interesa, ¿no? Sí, además de la lectura. O sea, esta tarea es además de la lectura. Digo, no, eso se lo echan rápido, lo del cuadrito. Y bueno, obviamente la lectura, porque la otra lectura nos va a ayudar a complejizar todavía más todo esto que ya hemos visto hasta ahorita. O sea, se van a empezar a meter rollos más complejos, ¿no? ¿Para cuándo? Para el martes que nos veamos, para la próxima semana. Cuando empecemos la clase me lo mandan. ¿Sale? ¿Se lo mandamos por correo? Sí, me lo mandan por correo, por favor. Gracias. No, ¿de qué? Sí, al correo, por favor. No, el SEA, es que, no sé, el SEA no me convence. Prefiero por correo. Entonces, bueno, pues hasta ahí le dejamos y nos vemos la próxima clase. Digo, a menos que tengan alguna duda o algún comentario que todavía quieren hacer. La compañera Diana había levantado la mano. Bueno, ya lo pregunté por chat, pero ¿hacemos las 5 tablas que vienen en la lectura? No, nada más hay una tabla que es como muy sencilla. La primera. Ajá, exactamente, la primera. Donde nada más es como poner los casos, ¿no? Y
Y esta cosa de los ceros y unos, de quién cumple con este criterio y quién no cumple, ¿no? Y que se va rellenando de esta manera. Sí, nada más eso. Vale, gracias. Disculpe, ya no escuché si se lo tenemos que mandar al SEA o a su correo. Al correo, por favor. Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta, no sé, hay como un mínimo de casos que quiera, no sé, o sea, mínimo 2, 3, así. No, digo mínimo, yo creo que 5, ¿no? Pero tampoco quiero que me hagan una cosa de 20, ¿no? Algo sencillo. Tenía los que les pedí la clase el semestre pasado a sus compañeros, pero ahorita, bueno, me sería un rollo buscarlos como para que vean cómo los quiero. Pero creo que la lectura, creo que no tiene mucha complejidad de cómo viene ese cuadrito en la lectura, ¿no? Entonces, pues sí, así como está ahí. También, bueno, no sé si alguien más quiera decir algo, alguna duda que tenga. No. Ok. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Si todavía no, si no les queda como tan claro de cómo hacer el cuadro, me escriben o me comentan por el Google Classroom y y resolvemos la duda, ¿vale? Bueno, entonces son libres por 7 minutos. Bueno, no, creo que por más tiempo. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿vale? Gracias por venir. Hola, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por Hasta luego, hasta cuídense. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, bye.